Dios les bendiga. Hoy día quiero compartir con ustedes un proverbio que es súper sabio. Dice así, está en Proverbios 27, verso 17. En esta versión dice así: como el hierro se afila con el hierro, así un amigo se afila con su amigo. Miren en esta otra versión, dice, hierro con hierro se aguza, y así el hombre aguza el rostro de su amigo. No sé si ustedes alguna vez han visto cuando en una carnicería, cuando agarra el carnicero y te dice, ¿qué corte va a querer? Tal corte. Y agarra un tremendo cuchillo con otro cuchillo y empieza, ¿cierto? Afilar la hoja del cuchillo con otro cuchillo. Eso es aguza, ¿cierto? Hierro con hierro se aguza. O como dice acá, como el hierro se afila con el hierro, hace que la hoja del cuchillo, cuando tiene contacto con la otra hoja, ¿cierto? O las espadas, ¿cierto? Que hay otra versión que dice espada con espada se afilan. Eso hace que la punta de la hoja quede muy filuda, fácil de poder cortar cualquier otra cosa. Y esos son choques así, choques, para dar ese filo. Pero luego dice que así como el hierro con el hierro se afilan, así un amigo se afila con su amigo. Aquí dice, y así el hombre aguza el rostro de su amigo. ¿Y qué quiere decir? ¿Cómo afilar al amigo? ¿Cómo aguza al amigo? Sino que lo que quiere decir que esta comparación del hierro, de la misma manera, los caracteres con un amigo se van perfeccionando. Porque como la hoja del hierro, ¿cierto?, se afila, o sea que se hace más eficaz esa espada o ese cuchillo para cortar, se hace más rápido, ¿cierto? Porque no hay nada más, a ver aquí las cocineras y los cocineros, no hay nada más fome o desagradable que usar un cuchillo malo y estar así como acerruchando la carne, ¿cierto? No, nada que ver, ¿cierto? No, es lo más desagradable. Siempre es bueno manejar un cuchillo o una espada, ¿cierto? Para la guerra, que pueda dar en una sola fuerza el corte correspondiente. Y yo le compartía esto a mi esposo anoche, y sobre este proverbio tan precioso de cómo nosotros, los hijos de Dios, con el trato con nuestros pares, con el trato con nuestros amigos, el trato que tenemos con nuestros familiares, ¿cierto? Cómo el Señor usa eso para perfeccionar nuestro carácter. Y yo le decía a mi esposo, porque Dios me lo dijo, yo le decía, Dios me dijo esto, le decía anoche a mi esposo, Dios me dijo, ¿qué vas a hacer? ¿Qué hace una persona cuando se enfrenta en una situación en donde sus caracteres están siendo afilados? ¿Qué hace? Porque son choques, son encuentros, ¿cierto? ¿Qué hace? ¿Cómo lo aborda? ¿Cómo aborda la situación? ¿Lo abordo con el reino de los cielos o lo abordes con el reino de las tinieblas? ¿Cómo lo abordo? ¿Qué fruto vas a usar? Y de verdad que me quedé un poco descolocada con como el Espíritu Santo me llevaba a esta enseñanza, porque no sabía, realmente no entendía muy bien la enseñanza del Señor, porque me decía, ¿cómo lo abordas? ¿Cómo abordas cuando te ves en un encuentro, en una situación? Y es lo que, por ejemplo, nosotros como líderes o pastores resolvemos, ¿cierto? Viene alguien, te cuenta una situación en donde tienen un choque, un choque de carácter, ¿cierto? Como el cuchillo con el otro cuchillo, pa. Y te dicen, pastora, ¿cómo pasó tal situación? Y estoy, como dice el chileno, envenenado, ¿cierto? Estoy irritado, estoy enfadado
¿Cómo abordo esta situación? Entonces, el Señor me ponía en eso y me dice, ¿cómo lo abordas? Y me mostraba una palabra, dice que nosotros debemos vencer el mal con el bien. Y el mal es el reino de las tinieblas. Y el bien es el reino de los cielos. ¿Sí? Y dice que nosotros tenemos que vencer el reino de las tinieblas con el reino de los cielos. ¿Ya? Yo creo que ustedes están igual que yo ayer con la enseñanza del Señor. Y yo estaba así como muy atenta. Sí, Señor. Vamos bien, estoy anotando, Señor, sigue. Pero todavía no sabía cómo concluía la situación. Y el Señor me decía, por eso muchos de mis hijos no descansan. Porque ven solamente que el reino de las tinieblas es ira, contienda, guerra, celos, envidias, ven fornicación, adulterio, hechicería, brujería, y ven solo eso como el reino de las tinieblas. Y no descansan porque el estrés, la ansiedad, la soledad, la angustia, la desesperanza, ¿en qué reino está? ¿Está en el reino de los cielos? ¿El estrés? ¿Está en el reino de los cielos la soledad, la angustia? ¿Está aquí en este reino? No, ¿cierto? Le pertenece a este reino. Entonces, no descansamos, me decía el Señor, porque no estamos venciendo el mal con el bien, porque nos dejamos y nos reservamos esas cosas que son frutos de las tinieblas. Nos dejamos el estrés, no descansamos. Nos dejamos el estrés, nos dejamos la angustia, la desesperanza, la culpa. La culpa no es del reino de los cielos, es del reino de las tinieblas. Y no tenemos una verdadera victoria, porque no descansamos. El diablo nos asalta. ¿Y por qué nos asalta? Porque somos permisivos con el estrés. Somos permisivos con la ansiedad y nos dejamos esas cosas. Y no descansamos y no tenemos una victoria. No podemos levantar los brazos y decir, gracias Señor, vencí, gracias. He descansado, estoy descansando. No podemos decirlo. Aún, ¿por qué? Porque nos reservamos esos frutos que son del reino de las tinieblas. Y no podemos vencer el mal con el bien. No podemos vencer el reino de las tinieblas con el reino de los cielos. Como que pareciera que no hay suficiente amor, no hay suficiente paz, no hay suficiente gozo como para poder descansar. ¿Saben qué? Me ministró mucho esta palabra cuando el Señor me la enseñaba. Me ministró mucho. ¿Sabes qué dije? Señor, de verdad te doy gracias porque se me ha revelado y espero poder transmitirle esta enseñanza que el Espíritu de Dios me ha dado para que usted también entre en descanso. Y empecé a echar fuera estas cosas y dije, Señor, ya no me voy a sentir culpable por todo, porque yo soy de esa persona, era de esas personas que me sentía culpable por todo. Alguien me decía, no sé, no lo hizo bien esto. Y yo ya me venía un sentimiento de culpa. No lo hice bien, debo mejorar para la próxima. No lo hice bien. Y venía y dejaba que el enemigo apretara el botón de la culpa. Y lo apretaba todas las veces, así como esos juegos que antes uno ponía una ficha. Uno ponía una ficha y uno jugaba al flipper, esos juegos antiguos, y uno apretaba el botón así varias veces. Y yo le permitía que el enemigo apretara el botón de la culpa. Lo hiciste mal, eres mala. Y yo dije, uy Señor, de verdad no voy a aceptar esto nunca más, porque voy a vencer el mal con el bien. Y cuando tú permites que yo tenga encuentros, choques, ¿cierto? Choques, Señor, permites encuentros, diferencia
con mis hijos, con mi esposo, con mi mamá, con mi papá, con mis pares, ¿cierto? No, es porque tú me estás perfeccionando. Es para que yo pueda vencer el mal con el bien, vencer los frutos de la carne con los frutos del Espíritu Santo, vencer el reino de las tinieblas con el reino de los cielos, porque con el reino de los cielos es suficiente para vencer el mal. Es suficiente. El Espíritu Santo nos da suficiente amor, nos da suficiente paz, nos da suficiente gozo, mansedumbre, templanza, dominio propio, bondad, humildad, nos da suficiente para vencer el reino de las tinieblas. Y le contaba a mi esposo un testimonio que contaba un varón que fallece, un hombre de Dios que fallece, va al dentista, miren, va al dentista y fallece en la intervención dental y llega al reino de los cielos. Dios le permite experimentar el reino de los cielos y ve que los ángeles están todos llenos de gozo. Él decía, el cielo es una fiesta, la pasan demasiado bien, es una fiesta, la pasan demasiado bien. Y él quedó mirando el reino de los cielos y dijo, parece que no saben lo que está pasando abajo, porque están demasiado felices, parece que no saben que abajo hay crisis, que abajo hay guerra, que abajo hay conflicto, hay hambruna, hay desesperanza, hay angustia, parece que no lo saben, porque la están pasando demasiado bien. Es que lo que pasa, que el reino de los cielos opera diferente, y nosotros tenemos que entrar y movernos en ese reino. Tenemos que movernos en ese reino, porque de ninguna otra manera vamos a vencer el reino de las tinieblas. Tenemos que entrar, porque en el reino de los cielos nadie permite que le roben el gozo, nadie permite que le robe la paz, nadie permite. ¿Por qué? Porque hay suficiente amor de Dios, hay suficiente paz, hay suficiente gozo, dominio propio, hay suficiente humildad, hay suficiente mansedumbre, templanza, como para que el enemigo sea tan importante para robarle un segundo de paz. Si esta palabra te bendijo, si esta palabra realmente fue una ayuda y es una ayuda para esta semana, te invito a compartirlo. Si Dios lo permite, nos vemos mañana. God bless you. Shalom y hasta Alaska.